Me llamo Hugo, tengo 38 años. Trabajo en una empresa multinacional y me he pasado la vida entre contratos y promociones, mirando siempre al frente, con la mente fija en mis objetivos. Nunca fui el tipo que se dejaba arrastrar por lo emocional. Nunca fui el que buscaba aprobación. Pero lo que pasó en los últimos 2 años me ha cambiado de una forma que no sé cómo empezar a contar. Todo empezó con una promesa. Una promesa que mis padres hicieron cuando aún estábamos todos en casa, cuando éramos niños y el mundo parecía tener una sola dirección. Nosotros nunca seremos una carga para ustedes, dijeron. Mi madre con su voz firme y confiada, mi padre asintiendo en silencio, con esa calma que siempre tuvo para todo. Crecí bajo esa premisa. Ellos nunca serían una carga. Ellos siempre estarían bien. Siempre serían los que cuidaban de todo, los que nos daban sin esperar nada. Y hasta cierto punto, yo lo creí. Al principio todo estaba bien. No era raro que trabajaran más horas de las necesarias, que se sacrificaran por darnos una vida mejor, que nunca pidiéramos nada porque siempre lo teníamos. Mis hermanos y yo crecimos con esa idea, ese principio inquebrantable. Cuando lleguemos a grandes, les pagaremos con amor, les daremos lo mejor, porque ellos nunca pidieron nada. Pero las cosas empezaron a cambiar hace 3 años. Cuando mi madre comenzó a sentirse mal, de manera recurrente. Primero fue un dolor en la espalda. Luego un malestar que no desaparecía. Al principio pensamos que era algo pasajero. Ella siempre fue fuerte, una mujer de hierro, y no queríamos pensar que algo podría estar fallando en su cuerpo. Pero luego vinieron los diagnósticos. Cáncer. No había forma de negarlo. No había vuelta atrás. Fue como si el suelo bajo nuestros pies se desvaneciera. Como si todo lo que habíamos conocido hasta ese momento se derrumbara en un segundo. El miedo que sentí por ella, por lo que estaba por venir, me paralizó por un momento. Pero lo peor no fue el diagnóstico. Lo peor fue lo que vino después. El silencio de mis hermanos. Mi hermana, la mayor, vive en el extranjero. Mi hermano, el segundo, siempre ha tenido su vida y su trabajo ocupados. No me malinterpreten. Ellos siempre fueron buenos en las fiestas, en los eventos, en las visitas de vez en cuando. Pero cuando la situación se puso seria, cuando mi madre necesitaba algo más que una llamada telefónica o un mensaje en redes sociales, ellos desaparecieron. Mi hermana se excusó con su trabajo en el exterior, las responsabilidades que, según ella, no podía abandonar. Mi hermano se justificó con que tenía familia propia, que tenía que mantener a sus hijos, que no tenía el tiempo ni los recursos para viajar a ayudar. Y así, en medio de todo eso, me encontré yo, el hijo responsable, el que siempre estuvo bien para los demás, el que parecía tenerlo todo resuelto. Fue entonces cuando me di cuenta de algo que me revolvió las entrañas. Mis padres, que siempre habían jurado que nunca serían una carga, se habían convertido en una carga para mí. No por su voluntad, sino por las circunstancias. La enfermedad de mi madre me golpeó con fuerza, pero lo peor fue darme cuenta de que a pesar de todo lo que ellos habían hecho por mí, yo era el único dispuesto a estar ahí para ellos. Estaba solo en esto, en medio de una familia que se desmoronaba cuando más los necesitaba. Dejé todo. Dejé mi proyecto más importante en el trabajo. Ese proyecto que me estaba llevando al ascenso. Esa oportunidad que había estado esperando durante años. De pronto, mi carrera pasó a segundo plano. De pronto mis sueños personales se vieron desbordados por la realidad. Tuve que quedarme en la ciudad para acompañar a mi madre a las sesiones de quimioterapia, organizar sus medicinas, prepararle las comidas, ayudarla a levantarse cuando sus fuerzas ya no daban para más. Mi padre, siempre el protector, se sintió impotente. Él ya no podía cuidar de ella como lo había hecho en sus mejores tiempos. El cáncer le había robado esa fuerza, y a mí me tocó ser el que tomara las riendas de todo. Y aún así ni siquiera eso fue suficiente para mis hermanos. Mi hermana seguía en el extranjero. Me decía que pronto vendría. Pero las semanas se convertían en meses, y su promesa de apoyo se diluía en excusas que no tenía fuerzas para escuchar. Mi hermano, cada vez que lo llamaba, me decía que ya iba a organizar algo para venir, pero siempre había un pretexto nuevo. La carga estaba en mis hombros, y a pesar de todo, mis padres no se quejaban, pero me miraban con ojos llenos de agradecimiento, como si todo esto fuera algo que se esperaba de mí. Y así, mientras el tiempo pasaba, mientras mi madre luchaba con todo lo que le quedaba,
empecé a notar algo que me fue carcomiendo por dentro. Mis padres, que siempre me habían dicho que nunca serían una carga, ahora me trataban como si fuera una obligación. A veces me miraban como si yo hubiera elegido estar ahí, como si esa carga fuera algo que acepté con gusto, cuando en realidad no era más que un sacrificio inevitable. Y lo peor, lo más doloroso fue cuando en medio de esa lucha silenciosa, mi madre, ya muy cansada, me dijo: «Hijo, ya has hecho tanto por nosotros, pero no te olvides de tu vida, no te olvides de ti mismo». Esas palabras me rompieron por dentro. La enfermedad de mi madre empeoraba, y mi hermano seguía sin aparecer. Mi hermana seguía dando excusas, y yo me sentía cada vez más solo, más atrapado entre el amor que sentía por mis padres y el resentimiento que comenzaba a sentir hacia mi familia. La realidad me golpeó de frente. Cuando uno es el responsable de la familia, el que siempre está bien, el que tiene la vida resuelta, todos los demás esperan que sigas siendo ese pilar, incluso cuando te están destruyendo por dentro. La situación se volvió insostenible, no solo por el desgaste físico y emocional que sufría, sino también por las críticas constantes de mis padres, que aunque agradecía mi sacrificio, siempre dejaban entrever que lo estaba haciendo porque era mi obligación como buen hijo. No importaba cuánto dejara atrás, no importaba cuánto sacrificara por ellos. Ellos seguían esperando más. Ellos seguían diciendo que era mi obligación estar allí, que no podía fallarles. Y eso me hirió profundamente, porque en su cabeza siempre fue algo natural. Nunca me pidieron permiso, nunca me preguntaron si yo podía o si yo estaba dispuesto. Solo asumieron que yo lo haría, porque siempre lo había hecho. Mis amigos me decían que debería poner límites, que no podía seguir haciendo todo por ellos. Pero ¿cómo lo hacía? ¿Cómo podía decir no a mi madre cuando estaba luchando por su vida? ¿Cómo podía abandonarlos en medio de esa tormenta? ¿Y cómo podía verlos con los mismos ojos después de todo lo que había hecho por ellos? Me encontraba atrapado en un ciclo de sacrificio constante, de desconfianza, de sentirme usado. Al principio me sentía culpable por pensar en mi futuro. Sentía que no podía ser egoísta, que tenía que seguir sacrificando mi vida por ellos, porque era mi obligación como hijo. Pero con el paso de los meses, algo cambió en mí. Comencé a darme cuenta de que el sacrificio no me estaba haciendo más noble, ni más digno de su amor. En realidad, me estaba desgastando por dentro, me estaba vaciando. No era justo. No era justo que tuviera que cargar con todo por una promesa que ya ni siquiera recordaban. No era justo que me juzgaran por no hacer algo que debería ser completamente opcional. Finalmente, después de un largo proceso de dolor y reflexión, decidí poner límites. Hablé con mis padres, les expliqué que no podía seguir sacrificando todo lo que tenía por ellos, que también debía pensar en mí mismo, que también necesitaba tiempo para recuperarme. Fue una conversación difícil, llena de reproches y acusaciones. Mi madre, con lágrimas en los ojos, me dijo que no entendía por qué estaba cambiando, que nunca había sido así, que los buenos hijos siempre sacrifican todo por sus padres. Mi padre, de manera más serena, me dijo que no esperaba nada de mí, que lo hacía porque quería, no porque me lo pidieran. Pero el daño ya estaba hecho. La culpa que sentía por no poder estar allí todo el tiempo, por no ser el hijo perfecto, me estaba destruyendo lentamente. Hoy, aunque sigo estando allí para mis padres, ya no lo hago con la misma disposición. He aprendido a ponerme primero, a decir no cuando lo necesito, a priorizar mi bienestar emocional y físico por encima de la obligación que me habían impuesto. El amor no debe ser una carga, el sacrificio no debe ser un deber eterno. He aprendido que, como hijo, mi rol no es sacrificarme hasta perderme, sino ser capaz de cuidar de ellos sin que me destruyan en el proceso. De todo esto me quedo que no se puede amar a los demás sin antes aprender a amarte a ti mismo. De todo esto me queda que la responsabilidad no es un peso que debes cargar solo porque te lo dicen, sino una elección consciente que debe ser respetada. De todo esto saco que, aunque el amor de los padres es lo más grande, no es un amor que justifique la pérdida de uno mismo.